Amigos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto saludarlos y estar juntos aquí en este nuevo video en el que quisiera hacer algunos comentarios a una explicación que va a dar Tino del canal TC Biblia. Un espectador, quiero comentarles así rápidamente que un espectador de los videos del señor Tino le lanza un planteamiento y le hace ver que su iglesia local en Texas piensa diferente al mismo Tino en cuanto a la divinidad de Cristo. Todos sabemos que Tino manifiesta y enseña que Jesús no era Dios mientras estuvo en la tierra. Bueno, pues un espectador en su chat le dice que su iglesia local, a la iglesia que pertenece a Tino, denominada Iglesia de Cristo, que esa iglesia local inclusive da la dirección, la ubicación exacta, dice que esa iglesia no piensa como Tino. Bueno, ante esto, Tino va a dar una respuesta, quiero que oigamos su respuesta y yo haré unos comentarios que creo que son pertinentes. Vamos a ver el video. Bueno, todos pueden pensar lo que quieran, ¿me entiendes? No, Pedro no pensaba igual que Pablo. Bueno, Tino está referenciando, esto es muy importante, Tino está referenciando sus diferencias, la diferencia que tiene él con su iglesia local respecto a la divinidad de Cristo, que es un tema muy serio para el cristianismo y dentro del evangelio, es un tema crucial y sustancial. Tino está comparando eso con las diferencias que dice él que había entre Pablo y Pedro, lo cual es un grande error. Vamos a seguir oyendo. Pedro no pensaba igual que Pablo, Mr. George. ¿Ok? Pedro y Pablo tuvieron discusiones. Bernabé y Pablo tuvieron desacuerdos, pero Señor Tino, Pedro y Pablo tuvieron discusiones, es verdad. Pablo y Bernabé tuvieron discusiones o diferencias, es verdad. Pero en ningún momento sus diferencias eran tan sustanciales y tan esenciales como la divinidad de Cristo. Usted está planteando que Pablo pensaba que Jesús era Dios y que Pedro no, o viceversa. O que Bernabé pensaba que Jesús era Dios y Pablo no, o viceversa, lo cual usted está totalmente equivocado, señor Tino. Las diferencias que había entre ellos, las diferencias a las que usted se refiere, eran de otro tipo y de otra índole, que como usted dice, en todo cristiano hay. Puede haber diferencias entre hermanos de la misma congregación, como los hubo diferencias entre Pedro y Pablo, y como pudo haber habido diferencias entre los demás apóstoles. Pero lo esencial, eso no cambiaba, señor Tino. Y la divinidad de Cristo es algo sustancial. Usted no puede comparar la diferencia que usted tiene con el resto de su iglesia local. Usted no puede comparar eso, esas diferencias, ese grado de diferencia con las diferencias que existían entre Pablo y Pedro. Usted está totalmente fuera de toda proporción. La diferencia entre usted y su iglesia es abismal y son sustanciales. Esa diferencia es enorme y marca una división grandísima entre usted y el resto de su iglesia. No así entre Pedro y Pablo. Usted está cometiendo un gran error y está amañando la escritura y usted quiere suponer algo bíblico para justificar la gran diferencia que hay entre usted y el resto de su iglesia local. doctrina es la misma. No, usted dice que es la misma. ¿Sí? Usted dice que la doctrina de usted y de su iglesia para el perdón de pecados es la misma.
¿Sí? Nada más un pequeño detalle. Su iglesia local piensa que Jesús es Dios en la tierra y usted piensa que no. Y eso usted le llama algo que no tiene importancia, algo secundario, algo insignificante. No, señor Tino, usted está equivocado. La divinidad de Cristo siempre ha sido y es, dentro de la Biblia, una enseñanza sustancial en el verdadero evangelio. Tremendo error que usted está cometiendo, señor Tino. La iglesia de Cristo podemos tener desacuerdos, Y vaya desacuerdos, enormes desacuerdos que tiene usted con el resto de su iglesia local. pero la doctrina para salvación, para perdón de pecados es la misma. Para usted es la misma. La divinidad de Cristo marca una diferencia enorme entre una doctrina y otra. ¿Me entiende? Podemos llegar a, como usted dice ahí, a Mr. George. Aquí va a dar el nombre de su iglesia, la dirección de su iglesia, y aquí está el planteamiento que le hace la persona, el espectador. Y tu iglesia Colgate es Street Bilingüe Church of Christ en Lobo, Texas, no opina lo mismo que tú de que Jesucristo no fue Dios en la tierra. Porque puede faltarle enseñanza, doctrina. Ok, bueno, él dice que a la iglesia, a toda la iglesia local, que no piensa como él, dice que le falta enseñanza y doctrina. Ok, bueno, así, de este tamaño, responde el señor Tino, de este tamaño, y con estas palabras justifica su gran diferencia con el resto de su iglesia local. Creo que el señor Tino va de desatino en desatino, y por alguna razón, está metido en tantas cosas, tan controversiales. Espero que no sea muy tarde cuando el señor Tino se dé cuenta de su andar totalmente errado. Y ojalá que recapacite pronto. Saludos para todos. Hasta la próxima. Bendiciones.